Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores_TRN. Se frotó los ojos y se acercó al cuadro y lo examinó de nuevo. No había señales de cambio alguno cuando miró la pintura, y sin embargo, no quedaba duda que la expresión se había alterado. No era solo su propia impresión, era horriblemente obvio. Se lanzó sobre la silla y empezó a pensar. De repente pasó por su mente lo que había dicho en el estudio de Basil Hallward el día que el cuadro fue terminado. Lo recordaba perfectamente. Pronunció un deseo enfermizo de que él pudiera permanecer joven y que el cuadro envejeciera, que su hermosura permaneciera inalterada y que su rostro en la tela soportara la carga de sus pasiones y sus pecados, que la imagen pintada se marchitara con las líneas del sufrimiento y el pensamiento y que él mantuviera la flor y el encanto casi consciente de su adolescencia. Con seguridad su deseo no se había cumplido. Esas cosas son imposibles. Era monstruoso solo pensar en aquello. Y sin embargo, ahí estaba el cuadro frente a él, con un toque de crueldad en la boca. Seguro que estas palabras escritas por Oscar Wilde a más de uno le pusieron los pelos de punta la primera vez que las leyó. Aunque la novela del retrato de Dorian Gray no es ni de lejos la única historia que trata sobre un cuadro maldito al que temer. Existen otras, muchas, y no hablamos de novelas o relatos ficticios, sino historias reales. Retratos que existen a día de hoy y que son conocidos por estar terriblemente malditos. En este capítulo de Terrores Nocturnos vamos a contemplar algunos de ellos y a darnos cuenta de que detrás de su pintura existe una historia que da verdadero terror. Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Apenas quedaban unos minutos para empezar el examen. Un joven estudiante de la Universidad de Londres se preparaba para su próximo examen en el aula donde no mucho tiempo después se realizaría la prueba. Adornando las oscuras paredes de madera, había colocados numerosos cuadros, algunos más clásicos, otros más recientes, más grandes, más pequeños, de todo tipo. Justo frente a él se alzaba uno de los más impresionantes. Un cuadro titulado El hombre propone y Dios dispone, pintado por Edwin Landseer en 1864. Una obra en la que aparecen dos osos polares comiéndose los restos de una tripulación que por desgracia existió de verdad y que también murieron de forma horrible. Nada más y nada menos que 128 tripulantes dirigidos por el capitán John Franklin que quedaron encallados en el estrecho Victoria, la zona más fría de Canadá, y acabaron muriendo por intoxicación de plomo, por neumonía, por bajas temperaturas, y donde los últimos acabaron comiéndose a sus propios compañeros, consiguiendo sobrevivir un poco más antes de enfrentarse al inevitable final que les esperaba. Bueno, pues a diferencia de la historia real, el pintor Edwin Landseer decidió representar a dos osos polares que acaban con lo que serían los restos de esta tripulación. En el retrato, los animales aparecen enseñando los colmillos. Uno de ellos rasga una tela empapada en sangre mientras el otro rebaña lo que parece ser el hueso de un torso humano. Pero más allá de este lienzo y volviendo a la historia principal, el estudiante que aquella mañana repasaba en el aula, en un momento dado, harto de tanto estudiar y con la necesidad de desconectar un poco, levantó la vista y se quedó contemplando este cuadro del que os hemos hablado. El hombre propone y Dios dispone. Lo que en un primer momento era una manera de evadirse, poco a poco se fue convirtiendo en algo distinto, algo extraño. De pronto el chico pasó de estar recostado en su pupitre a quedarse
rígido, con los ojos abiertos como platos y mirando con más intensidad todavía a aquel retrato que, de algún modo, parecía que le estaba absorbiendo el alma. Minutos después, varios estudiantes salieron gritando de aquella clase al encontrarse el cuerpo de ese chico postrado sobre la mesa y rodeado de un inmenso charco de sangre. Al parecer, se había clavado el lápiz en el ojo y antes de hacerlo, en uno de sus apuntes, había una nota escrita al margen. Los osos polares me obligaron a hacerlo. ¿Los osos polares?, se preguntaba la gente. ¿A qué se refiere? Y no fue hasta que uno de los profesores levantó la vista cuando vio frente al cadáver del chico aquel inmenso cuadro donde aparecían esos osos polares enfurecidos, con los colmillos fuera, acabando con todo a su paso. Algunos hablan de leyenda, otros creen que esta historia ocurrió de verdad. Pero fuera como fuese, lo que sí se tiene claro es que desde entonces el cuadro de Edwin Landseer ha pasado a la historia como uno de los cuadros más malditos del mundo. De hecho, tanto es así que alrededor del año 1920, un joven de la Universidad de Londres, donde a día de hoy continúa expuesto este cuadro, se negó a sentarse frente a este a la hora de realizar un examen por la oscura leyenda que merodeaba a su alrededor. Temía acabar como aquel chico, o, aunque no fuera tan trágico, le daba pánico que por ese lienzo todo su esfuerzo en esa prueba se viera truncado por la mala suerte y la mala energía que desprendía. Fue entonces cuando el personal del colegio improvisó una forma de tapar el cuadro y lo hicieron con la bandera de Reino Unido. Y lo que en un principio fue algo puntual, algo improvisado, sorprendentemente acabó convirtiéndose en una tradición. Cuando llega la época de exámenes en esa universidad, la Universidad de Londres, solo ese cuadro es tapado con la bandera de Reino Unido, porque muchos temen que la oscura leyenda que lo rodea se termine repitiendo tarde o temprano. Febrero del año 2000. Se publicó un mensaje en una web de compras online llamada eBay en el que el vendedor quiso poner un cuadro a la venta de forma urgente. Y decimos esto porque en el mensaje la persona en cuestión decía que necesitaba librarse del cuadro cuanto antes. El anuncio no tardó en llamar la atención de muchos usuarios porque, además de esta prisa por venderlo, el usuario aseguraba que se trataba de una pintura embrujada, con poderes sobrenaturales, que en apenas semanas le había hecho la vida imposible tanto a él como a toda su familia. Al parecer, desde que el cuadro fue colgado en una de las paredes de su casa, tanto él como sus hijas y su pareja habían visto a los protagonistas de este moverse. Incluso las niñas pequeñas aseguraban que por las noches estas personas llegaban a salir del propio cuadro y merodeaban por la habitación campando a sus anchas. A esto se le suma que, según el vendedor, desde ese momento en ocasiones se escuchaban sonidos extraños por la casa, pasos, puertas que se abrían y se cerraban solas, incluso sombras que iban de una habitación a otra. Pero, ¿cuál es este cuadro que está cargado de tanto misterio? El retrato embrujado tiene nombre: The Hands Resist Him, es decir, las manos lo resisten, pintado por un artista norteamericano llamado Bill Stoneham. En él aparece un niño vestido de azul, de ojos hundidos, que mira hacia todo aquel que lo contempla. A su lado, casi a su mismo tamaño, una muñeca gigante con un vestido de tonos similares que tiene los ojos completamente negros, o huecos según se mire. Y detrás de ellos una puerta de cristal deja ver varias manos que tienen que alcanzarles, dándole al cuadro un ambiente más misterioso si cabe. Pero nada más lejos de la realidad, cuando el pintor lo plasmó en el lienzo, no quiso darle un aire truculento, sino una representación de la realidad mezclado con los sueños.
concretamente de su realidad, ya que el niño que aparece en el cuadro es él mismo cuando tenía 5 años. El artista utilizó una vieja foto para retratarse y a su lado la muñeca hace como de su guía espiritual. En cuanto a las manos del fondo, según el artista, quiso representar en ellas los caminos que puede tomar uno en la vida, las diferentes alternativas. En las entrevistas, él mismo lo describe así. Cuando pinté Las manos lo resisten en 1972, usé una vieja foto mía a los 5 años en un apartamento de Chicago. Las manos son las otras vidas. La puerta de cristal, ese fino velo entre la vigilia y el sueño. La niña o muñeca es la compañera imaginaria o la guía a través de este reino. Pero más allá de este anuncio que decía estar embrujado, ¿ocurrió algo más alrededor de este cuadro? Pues sorprendentemente sí. Y es que no son pocas las personas que, una vez adquirida la obra, fallecieron alrededor de 1 año después de haberla comprado o sufrieron otro tipo de daños. La primera de ellas fue el dueño de la galería donde se exhibió por primera vez la obra, ubicada en Beverly Hills, California. La Galería Feingarten expuso numerosas obras del artista en una exposición individual, lugar en el que fue comprada por otra de las víctimas, el actor John Marley, conocido por su papel de Jack Walsh en El Padrino. Tanto el dueño de la galería como el actor fallecieron 1 año después de haber tenido este cuadro en su poder. Pero lejos de quedarse aquí, la maldición, digamos, continuó. Uno de los críticos de arte, que dedicó un artículo entero a describir la obra al detalle y las sensaciones que ésta le transmitía a todo aquel que lo contempla, también perdió la vida poco después. Podríamos decir entonces que las 3 primeras personas, sin contar con el artista que hizo el cuadro, que tuvieron contacto con la obra, acabaron perdiendo la vida meses más tarde. ¿Casualidad? Esta obra, que quedó abandonada poco después en una antigua cervecería, no se sabe por qué acabó aquí, apareció en el anuncio de eBay que os hemos comentado al principio de esta historia. Y para sorpresa del vendedor, que ansiaba encontrar a alguien que quisiera comprar el cuadro para deshacerse de él cuanto antes, se topó con cientos de mensajes en su bandeja de entrada que nada tenían que ver con eso. Era gente que aseguraba haber empezado a encontrarse muy mal tan solo contemplando la obra, incluso a través del ordenador. Es decir, no hacía falta tenerla delante físicamente para poder sentir ese malestar al mirar físicamente el cuadro. La BBC, que dedicó varios artículos al caso, escribió en uno de ellos: a las pocas horas de que la pintura apareciera en eBay, su historia y enlaces se difundieron por todo el mundo a través de Internet. Empezaron a llegar informes sobre reacciones extrañas al ver las imágenes. Estas incluían personas que vomitaban violentamente o se desmayaban, niños que gritaban al ver la pintura y personas que eran atrapadas por una entidad invisible. Tiempo después, quizás por el revuelo que causó todo el misterio y la energía que rodeaba este cuadro, la obra se vendió finalmente por $1.025. El comprador, el hombre de una galería ubicada en Michigan, contactó con el autor, Bill Stoneham, para contarle lo ocurrido. Bill se quedó completamente sorprendido al conocer todo esto, y aunque él siempre dice que esa pintura no la hizo con mala intención y que para él iba a ser uno de los muchos cuadros que ha pintado, sí que es cierto que no se puede negar que alrededor de esta obra existe algo muy oscuro. Pero este no es ni de lejos el único cuadro que cuando se coloca en un lugar concreto pasan cosas a su alrededor. Existen varios casos similares, pero uno de los más famosos, sin duda, es la obra titulada El hombre angustiado. Este cuadro, al contrario que los otros,
Sí que es de esas obras que cuando las miras es inevitable no estremecerse. En el cuadro, de autor desconocido, se ve lo que parece ser un hombre con las facciones difusas, apenas tiene nariz y unos ojos y boca muy redondos y hundidos. La imagen en su conjunto hace honor a su nombre, transmite angustia, extrañeza, incluso algo de tristeza y soledad. Pero lo más curioso es sin duda su historia. Y es que desde el principio este retrato tiene un origen muy turbio. Al parecer, este cuadro está hecho con sangre. Es decir, parte de la pintura que lo compone se ha mezclado con la sangre del autor, cuyo nombre se desconoce. Lo que sí se sabe es que un hombre llamado Sean Robinson lo heredó de su abuela después de que ésta lo tuviera escondido en el ático durante más de 25 años sin pensar en él. Sean, que siempre ha sido una persona muy curiosa, recuerda preguntarle a su abuela cuando era niño por qué guardaba el cuadro ahí. La mujer al principio evitaba contarle nada, pero con el tiempo decidió hacerlo. Al parecer, el pintor que hizo la obra era amigo de su abuelo y poco después de hacerles este cuadro, se suicidó. Desde entonces, la anciana recuerda que en su casa comenzaron a pasar cosas, especialmente en la habitación donde tenía colgado el cuadro. Todo empezó como la mayoría de las veces. Sonido de golpes, puertas, pisadas. En alguna ocasión escuchaban un lamento que procedía de esa habitación. Pero cuando iban al lugar, allí no había nadie. Aunque cuando sucedieron esos primeros acontecimientos, el matrimonio no pensó en descolgarlo, hubo un momento en el que ocurrió algo que les dio tanto miedo que optaron por guardar el cuadro en el ático. Sucedió una madrugada. Uno de ellos se despertó al escuchar algo que parecía haberse caído en la habitación donde estaba el cuadro. Tan solo con la luz de la luna y de las farolas de la calle, se levantó para ver qué es lo que había ocurrido y pudo ver perfectamente cómo en esa habitación había alguien. Era la silueta de un hombre que miraba hacia la pared, concretamente hacia el cuadro, y que no se movía. Asustado, se acercó un poco más para corroborar si aquello era real o quizá estaba confundiendo las luces y las sombras que proyectaba la noche. Pero ahí fue cuando vio perfectamente cómo ese desconocido se giraba para mirarle fijamente y tenía exactamente el mismo rostro de angustia y desesperación que el cuadro, el cual, por cierto, ya no tenía nada dibujado. Es decir, el hombre angustiado había abandonado la obra y de algún modo se había materializado en ese mismo cuarto. Años después, cuando la familia se repartía la herencia de los abuelos, Sean Robinson pidió quedarse con el cuadro. Al tratarse de algo que llevaba cogiendo polvo durante décadas, ninguno de sus familiares se negó. Así que Sean se lo llevó a su casa. Y no tuvieron que esperar prácticamente nada para corroborar que todo lo que le había contado su abuela era real. A los pocos días después de colgarlo en la pared, Sean y su esposa empezaron a escuchar los pasos. Era como si alguien caminara en círculos en la habitación donde justo estaba puesto el cuadro. Poco después, se llevaron varios sustos al escuchar golpes de objetos que caían al suelo en esa misma habitación o cuando la puerta se abría y se cerraba de golpe sin haber nadie cerca. Pero lo más espeluznante fue sin duda cuando empezaron a escuchar el llanto de un hombre a altas horas de la madrugada que venía justo desde esa habitación. Eran lamentos que poco a poco iban aumentando de intensidad y no paraban hasta que uno de los dos iba hasta allí y abría la puerta de golpe para comprobar que no había nadie, salvo ese cuadro que parecía observarlos fijamente. Tanto Sean como su esposa llegaron a pensar que este último acontecimiento iba a ser lo más impactante que les pasaría, pero pronto se dieron cuenta de que sucedería algo peor. Oímos llantos desde la esquina de nuestra habitación. Empezamos a ver la figura oscura de pie,
al pie de la cama, aparentemente mirándonos fijamente. Parece ser un hombre de mediana edad, pero sus rasgos no son muy claros. Esto fue lo que el propio Sin le dijo a la prensa poco después. Y fue razón suficiente para que durante un largo periodo de tiempo optaran por guardar el cuadro en un armario para no verlo más. Y aunque parece que durante esta etapa no sucedieron más acontecimientos paranormales, al poco tiempo el propio Sin decidió sacarlo de nuevo con la idea de documentar a través de su cámara todo lo que ocurría alrededor de este. Todos los vídeos que ha grabado hasta ahora los ha subido a su canal de YouTube, The Anguish Man Official. Hay unos 20 aproximadamente, aunque el último lo subió hace ya 2 años, lo que da a entender que no ha grabado más al respecto. En los últimos vídeos incluso lleva a un equipo de mujeres que parecen tener ciertas capacidades psíquicas para que capten la energía y el ambiente que se genera alrededor del cuadro. Pero no os vamos a engañar. Aunque hay partes que parecen interesantes, el enfoque de estos vídeos en sí está exagerado, con la intención precisamente de llamar la atención. Aunque sí que es cierto que uno de los que más nos ha llamado la atención es el segundo que subió, en el año 2011, y que cuenta con más de 2 millones de visualizaciones, donde sale la voz del propio Sin explicando que va a dejar grabando la cámara durante la noche enfocando el cuadro, para documentar todo lo que se oye y lo que sucede alrededor de este. Hola, acabo de colocar el cuadro del hombre angustiado en el dormitorio y voy a dejar la cámara grabando durante las próximas 8 horas para ver si capturamos algo en vídeo. A eso de las 2 de la mañana se escuchan perfectamente ruidos que parecen venir de esa misma habitación, pero no se observa nada de movimiento. Es como si algo hubiera sido arrastrado. Escuchamos de nuevo. Aunque hay otros trozos de vídeo donde se escuchan ruidos similares, sin duda, la parte que más nos ha llamado la atención, y os pedimos que veáis el video podcast para poder ver esta parte del clip, es cuando unas horas más tarde se observa claramente cómo la puerta de la habitación que está entornada se empieza a mover lentamente y se abre del todo para luego cerrarse. Todo teniendo en cuenta que allí no parece haber nadie. Y al final de este mismo vídeo, Sin escribe un texto en el que dice lo siguiente. Después de haber movido el cuadro al piso de arriba, mi esposa ha notado cómo alguien le tiraba del pelo cuando ella estaba en el baño, y yo he llegado a ver una niebla extraña al final de las escaleras que se ha desvanecido en cuanto ella se ha acercado a mí. Volveré a instalar la cámara dentro de poco, pero mientras tanto, el cuadro seguirá guardado en el sótano. Sin duda existen cuadros que guardan con ellos una energía especial, y aunque estos no son los únicos que hay, sí que os podemos asegurar que son los más impactantes. Y si os habéis quedado con ganas de más capítulos, esperaos a este jueves para escuchar el capítulo extra disponible en Patreon, iVoox y Spotify. Pero, ¿qué pasa si queréis más terrores nocturnos? Que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, en TikTok y en Threads. Terrores_TRN en Twitch y en nuestro canal de YouTube, donde ya sabéis que están estos vídeos podcast y los de terrores criminales. Y también somos Terrores Nocturnos en nuestra comunidad de Facebook, así que os esperamos.